Sí, sí, doctor. ¿Su venia, doctor? Con su ¿Perdón? venia. ¿Cómo no? Gracias, buenas tardes. Tengan todos los presentes. El doctor Miguel Eduardo Ramos Mirabal, docente principal de la Academia de la Magistratura. Señores magistrados y auxiliares de justicia de los diferentes distritos judiciales del Perú, del Ministerio Público y del Poder Judicial, sean ustedes bienvenidos a una actividad académica más en el marco a cargo del programa de actualización y perfeccionamiento de la Academia de la Magistratura y dentro de su plan académico 2025. Eh, por favor, en estos momentos, para hacerles recordar, por favor, los correos remitidos en relación a que se encuentra activada la ventana de marcación de ingreso de asistencia hasta las 18:15, cerrándose automáticamente a fin de que se procedan ustedes a marcar en oportunidad, por favor, su asistencia. Gracias. El día de hoy ejecutaremos la conferencia virtual Las causales de divorcio según la jurisprudencia, a cargo del doctor Miguel Eduardo Ramos Mirabal. El doctor Ramos es abogado, maestro en Derecho Civil y Comercial y doctor en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres, con posgrado de especialización en responsabilidad civil en la Universidad Castilla-La Mancha, España. Es fedatario juramentado con especialización en informática, profesor en la sección de pregrado y posgrado de la Universidad de San Martín de Porres y la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Es docente de la Academia de la Magistratura y se desempeña como responsable académico de la maestría en Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. A continuación, el doctor Ramos Mirabal hará inicio de su ponencia y al culminar, los que deseen podrán hacer sus preguntas de manera directa, activando manos alzadas para darle audio o también por el chat de esta sala. Sean entonces ustedes bienvenidos y gracias por su atención. Doctor Ramos, buenas tardes. Hola, Rosana, buenas tardes. Gracias a la Academia de la Magistratura que me permite dirigirme a ustedes, señores magistrados, para poder conversar respecto a las razones por las cuales se le puede poner fin a la convivencia matrimonial e inclusive fin al matrimonio. Voy a, con el permiso de la Academia, voy a compartir una diapositiva que estén preparadas. ¿Se ve la diapositiva, no, señorita persona? Sí se está, sí se ve, doctor. Ok. Bien, fíjense, vamos a desarrollar el tema empezando por lo que refiere a nuestra Constitución, pasando luego por los deberes que impone la celebración del matrimonio y analizarlo a las causales, refiriéndonos inclusive a partir de algunas preguntas que formulemos sobre criterios que se han expuesto en la jurisprudencia. Haremos algunas críticas respecto a algunos fallos, sustentando la posición de lo que vamos a exponer. Todo esto para que también pueda provocar en ustedes una reflexión en cuanto al tema tratado. ¿Ok? Bueno, si nos remitimos a la Constitución, tenemos este artículo cuarto que le impone un deber a la comunidad y al Estado, ¿no? Esta es la de proteger al niño, al adolescente, a la madre, al anciano, precisando que también se va a proteger la familia y se va a promover el matrimonio. Se reconoce tanto a la familia como al matrimonio como institutos naturales y fundamentales de la sociedad, estableciéndose inclusive que las formas como se celebra el matrimonio y las razones por las cuales se puede ordenar la separación de cuerpos e inclusive su divorcio están previstas en la ley. Es decir, no podemos escaparnos de la ley para poder conocer cómo se celebra el matrimonio y cómo se le pone fin al mismo. Este principio de promoción al matrimonio obliga a referirnos lo siguiente. Uno, que es el hombre y la mujer quienes tienen derecho a contraer matrimonio. ¿Ok?
En el Código Civil no vamos a encontrar una referencia a quién se entiende por varón, a quién se entiende por mujer. Claro, ustedes dirán, oiga, pero eso no puede ser materia de discusión. Yo tan solo les invito a que ustedes revisen estas dos sentencias del Tribunal Constitucional, la 139.13, proceso de amparo, y la 6040-2015, proceso de amparo, que se refieren al caso de reconocimiento de identidad o reclamo que efectúa el transexual para que se le reconozca eh, la identidad de una persona distinta a la que la naturaleza le ha impuesto. Nació como varón y ahora se identifica como mujer y reclama reconocimiento como mujer, ¿no? Entonces, si es que finalmente la justicia le reconoció este derecho, esta persona como mujer que es para la ley podría contraer matrimonio con un varón, a pesar que ambos son genéticamente varones. Diríamos entonces que la referencia, por ejemplo, en el artículo 234 del Código Civil al matrimonio, cuando dice que es la unión entre varón y mujer, inclusive se repite para el caso de la unión de hecho, implica que se trate de personas, varón y mujer, ante el registro. ¿Ok? Y para el caso que estamos mencionando, revisando usted esta sentencia, podríamos decir entonces que será posible un matrimonio entre personas eh, genéticamente o biológicamente homosexuales, pero que para la ley sean heterosexuales. Pero les invito a que revisen estas dos sentencias muy interesantes. No pretendo provocar una confusión, pero créanme que esta referencia al varón y mujer para contraer matrimonio no está resuelta. Por lo menos para entender qué es uno y qué es otro. ¿Ok? Eh, en segundo lugar, como veíamos, el matrimonio está sujeto a la forma que establece la ley. La ley precisa, a partir del artículo 148 del Código Civil hacia adelante, las formas como es que se puede celebrar este matrimonio. ¿Qué ocurre si es que no se observa la forma que impone la ley? Bueno, vamos a encontrar en el código que este incumplimiento de la formalidad que establece la ley puede provocar, en su caso, la nulidad del matrimonio o, si es que se actúa de buena fe y se subsana este cumplimiento de la formalidad, podría ser un acto anulable y subsanado de ello el matrimonio siga adelante. Entonces, de lo que estamos conversando, podemos encontrar que este principio de promoción del matrimonio influye tanto en el régimen legal de invalidez del matrimonio, al extremo que se va a buscar conservar el vínculo en aquellos casos en los que exista buena fe y se supere la observación que indica la ley. Si es que no existe una u otra, señores, el matrimonio es nulo, el artículo 274 señala todos los supuestos por los cuales se puede invalidar el matrimonio. Entonces, a partir de este principio de promoción al matrimonio, podemos advertir determinadas características en cuanto al régimen legal de invalidez. Uno, que las causales de nulidad y anulabilidad van a estar expresamente establecidas en el código. No podemos inventar no podemos hacer referencia a una causa que no esté prevista en la ley. Entonces, las causales las encontramos en el artículo 274 y en el artículo 277. Hay una expresa reserva en la ley a favor del cónyuge que actúa de buena fe. eh, eh, si es que se actúa de buena fe, vamos a encontrar en el caso del 274 con el 277 la posibilidad que este matrimonio pueda mantenerse. Tercero, eh, el código también nos va a establecer plazos para que pueda ejercitarse la acción de invalidez. Vencido el plazo, si es que no se ha iniciado la acción, el matrimonio queda convalidado. En cuanto a la contemplación expresa los supuestos que convalidan el matrimonio, también lo encontramos en el Código Civil. Tan solo habría que revisar, por ejemplo, el 277, ¿no? Nos va a indicar los supuestos por los que el matrimonio, aún existiendo algún vicio, puede mantenerse. Y por último, encontramos también la producción de efectos del matrimonio invalidado. Nos referimos aquí al matrimonio putativo, que se encuentra previsto en el artículo 284 del Código Civil. Y vamos a encontrar que este matrimonio, que se haya podido haber celebrado eh, de buena fe por ambos cónyuges, adolece de un vicio, pero justamente en razón a que hubo un comportamiento
de buena fe de ambos cónyuges o de uno de ellos, es que se va a entender que este matrimonio subsistió, o por lo menos este matrimonio existió, pero que fue disuelto por matrimonio. Entonces, a partir de esta lectura del artículo cuarto de la Constitución, podríamos afirmar que existe un derecho constitucional al matrimonio o a la familia. Fíjense, esta sentencia del Tribunal Constitucional del año 2004 precisó que de este artículo cuarto no era posible derivar un derecho constitucional al matrimonio. Lo que dice el tribunal es, esta referencia en el artículo cuarto nos permite, o podemos advertir que lo que se busca es garantizar la familia y garantizar la protección y la promoción del matrimonio. Entonces, ¿dónde podemos ubicar el derecho a contraer matrimonio? Esta sentencia del año 2004 se precisa pues que este derecho contra el matrimonio lo vamos a advertir en el ámbito de protección del derecho al libre desarrollo de la persona que reconoce el artículo 2, inciso primero de la Constitución. Entonces, con este marco y sabiendo que es posible o reconoce nuestro código las formalidades para poder celebrar el matrimonio, ¿qué ocurre cuando se celebra este? Bueno, si es que se celebra con las formalidades de ley, vamos a encontrar que este matrimonio o las personas que lo contraen van a asumir deberes. ¿Cuáles son nuestros deberes? Básicamente tres. El deber de fidelidad. Este deber de fidelidad implica, o podemos, digamos, encontrar en ella dos formas como se presenta. El deber de fidelidad material y el deber de fidelidad moral. Dentro del deber de fidelidad material encontramos el débito conyugal, es este derecho, deber que tienen los cónyuges a mantener relaciones con su pareja, con su cónyuge, y la continencia sexual. Esa es esta limitación, restricción, prohibición que se le impone al cónyuge a mantener relaciones sexuales con terceros. En cuanto a la fidelidad moral, debe entenderse por esta el comportamiento que debe tener un cónyuge que no exceda más allá del trato social. Entonces, esta persona, por ejemplo, una vez casado, no podría, pues, ya teniendo esa condición, no podría saludar con un beso en la boca a otra mujer, porque socialmente eso no es permitido. Se está excediendo en todo caso del trato amical. ¿Qué características tiene este deber de fidelidad? En primer lugar, es recíproco, ¿no? Tanto el hombre como la mujer le debe a su pareja fidelidad. No es que el hombre tiene que ser más fiel o la mujer tiene que ser más fiel que el hombre, no, es recíproco. En segundo lugar, es incompensable. Y como es incompensable, la infidelidad de uno de los cónyuges no autoriza al otro a ser infiel. Tercero, que es permanente. Este deber de fidelidad subsiste hasta que se disuelva el vínculo matrimonial. La separación de cuerpos hace cesar el deber de fidelidad, ¿no? Y revisemos el artículo 332. En ninguna parte aparece que declarada la separación de cuerpos cesa el deber de fidelidad. En segundo lugar, tenemos el deber de asistencia, surge también con el matrimonio, y lo que, atención, este deber de solidaridad conyugal, lo que busca es que cada uno de los cónyuges permita atender la necesidad de su pareja. ¿Ok? Este deber de asistencia, vamos a encontrar que se va a presentar durante todo el matrimonio e inclusive de manera excepcional podría subsistir luego de este. Un ejemplo que podemos citar, el artículo 350, ¿no? Se declara el divorcio y la ley permite que el cónyuge indigente, aun cuando hubiese dado motivos para el divorcio, debe ser atendido por su pareja, por su expareja. Aquí hacemos una primera pregunta, ¿no? ¿Subsiste la obligación alimentaria en caso de que uno de los cónyuges abandone injustificadamente el hogar conyugal y rehúse regresar a ella? Esta pregunta tiene su respuesta en el artículo 291 del Código Civil. Entonces vamos a encontrar que en el código, si Juan se retira de la casa conyugal injustificadamente, María tiene el derecho a ser asistida todavía por Juan. Pero de acuerdo al artículo 291, Juan no tiene esa posibilidad. Pero para que para que cese la obligación alimentaria que tendría que atender María a Juan, el código exige dos cosas. Uno, que nos encontremos frente a un abandono injustificado,
¿Ok? Y en segundo lugar, que Juan rehúse regresar a la casa. Fíjese, a mí me parece que este segundo requisito está de más. Porque este rehusar la casa implica entonces que se le requiera que regrese. Y yo no creo que, en el caso propuesto, si Juan se va de la casa, imaginemos como otra mujer, su cónyuge le pida, a fin de que se configure lo que indica el 291, su cónyuge le pida pues que regrese. Creo yo que bastaría con que se haya producido este abandono injustificado o este retiro injustificado de la casa conyugal para que cese la obligación alimentaria. Eh, Subsiste la obligación alimentaria en el caso del divorcio. Bueno, mencionábamos el caso del 350, ¿no? Que permite, en algunos casos excepcionalmente, que subsista la obligación. ¿Cesa automáticamente la obligación alimentaria si fallece el obligado? Bueno, ustedes dirán, oiga, el texto, el texto del artículo 486 es claro, cesa la obligación. ¿Pero y por qué lo menciona? Señores, les comento, por lo menos, un caso en el cual falleció el obligado en el mes de marzo. En noviembre todavía ha habido audiencia y el juez dice que esto lo va a resolver en sentencia. A pesar que el texto de la ley es claro, falleció el obligado y se acabó los alimentos. No hay obligación alimentaria. En el caso que les menciono, inclusive el juez ha notificado a los herederos para que participen del proceso. A pesar, voy a repetir, el texto claro del artículo 486 y me permito recalcarse. En tercer lugar, tenemos el deber de cohabitación. Y cuando hablamos del deber de cohabitación, había que diferenciar tres conceptos: el domicilio conyugal, casa conyugal y el hogar conyugal. En el caso del domicilio conyugal, tenemos como tal al lugar donde habitualmente residen los cónyuges para hacer la vida en común que indica el artículo 234. La casa conyugal viene a ser este espacio físico que sirve de vivienda a los cónyuges y donde se asienta el domicilio conyugal. Y en el caso del hogar conyugal, este es el conjunto de relaciones que surgen entre los cónyuges como consecuencia de esta convivencia matrimonial. Entonces, diferenciar estos tres, podemos entender el deber de cohabitación. Entonces, ¿qué debe tenerse en cuenta respecto al tema del domicilio conyugal? Uno, que a un cónyuge le corresponde fijar el domicilio conyugal. Segundo, que el juez puede suspender su cumplimiento cuando, de acuerdo al artículo 189, se ponga en peligro la actividad económica que depende del sostenimiento de la familia o si es que se pone en peligro la vida, el honor o la salud de cualquiera de los cónyuges. Tercero, el incumplimiento de este deber va a provocar que la obligación alimentaria cese, como hemos visto en el caso del 291, o inclusive, como indica el 324, que el cónyuge que se haya retirado de la casa conyugal pierda, pues, los gananciales en proporción al tiempo que dura la separación. De esto vamos a conversar inclusive más adelante. Con esa explicación entonces enteramos. Separación de cuerpos, artículo 332. Lo que indica el código es que eh, la separación de cuerpos va a provocar la cesación de la convivencia matrimonial, se le pone fin a las sociedades gananciales que pudo haber existido, deja subsistente el vínculo matrimonial y como estas personas siguen casadas, entonces se instaura el régimen de separación de patrimonios. Para el caso del divorcio, cuando el divorcio implica ya la cesación definitiva del vínculo conyugal, tampoco va a haber ya sociedades gananciales, no hay obligación de haber vida en común, ya no puede reclamarse fidelidad, la obligación alimentaria no subsistiría, salvo como indico las excepciones que precisa el artículo 350, y cualquiera de los cónyuges podría contraer un nuevo matrimonio luego que se declara la disolución de este, ¿no? ¿Qué sistemas de separación personal y divorcio vincular tenemos en nuestro código? Lo podemos partir en la doctrina, ¿no? Tenemos el llamado subjetivo, o en el cual se le imputa la culpa a uno de los cónyuges, o el objetivo a partir de tan solo verificar la ruptura de la vía matrimonial. ¿Ok? Ambos tipos de sistemas son combinables y es que por ello encontramos sistemas mixtos. ¿Cuál es el sistema que sigue nuestro Código Civil? Bueno, en nuestro Código Civil tenemos un sistema mixto. Y esto se puede advertir en primer lugar porque en nuestro código se permite el mutuo consentimiento para alcanzar la separación de cuerpos.
y preciso para alcanzar la separación de cuerpos, porque en algunas oportunidades uno escucha a personas que dicen, existe el divorcio por mutuo acuerdo. Eso no es verdad. No existe el divorcio por mutuo acuerdo. Lo que existe es la separación convencional, la separación consensuada, y luego de ello conseguir el divorcio porque uno de los cónyuges lo solicita. Pero nadie en este país puede conseguir directamente el divorcio porque se puso de acuerdo con su pareja. En segundo lugar, se contempla causas de inculpación que puede ser alegadas inclusive vía recomendación. Más adelante vamos al final, pero vamos a conversar si es que es posible que en un proceso se pueda declarar, se puedan amparar causales de lo que llamamos el divorcio, remedio, divorcio, sanción. Lo voy a dejar para el final. ¿Ok? No, se admiten causas no inculpatorias y se permite también el divorcio cuando se declara la separación de cuerpos por cualquier causa. ¿Ok? ¿Las causales para declarar el divorcio son las mismas que para la creación de separación de cuerpos? Sí, pero solo del 1 al 12 del artículo 3.3. Vuelvo a repetir, no tenemos como causa de divorcio el inciso 13 del artículo 333. Eh, la regulación, perdón, no puede alegarse el hecho propio, ¿ok? Eso lo indica el artículo 335, y la única causa que está exenta de la aplicación de 335 es la causa de separación de hecho, del inciso 2 del artículo 333. Las causales pueden ser alegadas para la declaración de separación de cuerpos o divorcio, como lo hemos conversado hace un momento, y preguntamos ahora, ¿el cónyuge culpable en una separación de cuerpos por causal? Hablemos de un adulterio. ¿Ok? Perdón, María reclama la demanda de la separación de cuerpos por la causa de adulterio contra su esposo Juan. Está aprobada la causa, le puede declarar fundada la demanda de separación de cuerpos. ¿Ok? La pregunta es, si transcurridos 2 meses de la separación, María no pide el divorcio, que le concede el artículo 354 del Código Civil, ¿podría pedirlo Juan, que es el culpable de la separación? Ustedes dirán, no, porque el artículo 354 en su último párrafo, precisa pues que en el caso de la causa por causa de separación, por la separación por causa específica, igual derecho, dice el código, tendrá el cónyuge inocente, no dice el culpable. Además, el 335 es claro, dice, digamos ustedes, nadie puede alegar el hecho propio. Sin embargo, señores, fíjense, este criterio que lo he encontrado solo en dos, en una Ejecutoria Suprema y una casación, ¿ok? En el cual sí le permitieron, que hemos planteado, sí le permitieron a Juan divorciarse. ¿Y qué es lo que dice el código? Pero ¿qué es lo que dijo la Corte? Dice, sí es cierto, ¿no? El artículo 354 precisa que igual derecho tendrá el cónyuge inocente en una separación por causa específica, pero no dice solo, y lo que no está prohibido está permitido. Dirán ustedes, oiga, pero el 335 dice pues que nadie puede alegar el hecho propio. Sí, dice la Corte, nadie puede alegar el hecho propio. Pero si es que advertimos que estamos frente a un matrimonio en el cual es imposible la reconciliación, depender solo de la voluntad del cónyuge inocente es permitir una omisión abusiva, una omisión de ejercicio de un derecho. Y eso dice, indica la Corte, está prohibido por el artículo segundo título preliminar del Código Civil. La ley no puede tolerar el ejercicio ni la omisión abusiva de un derecho. Entonces, con esta reflexión, como les menciono, en este recurso de nulidad 1025 del año 93, reiterado en la casación 119 de 2005, se le permitió a Juan, el adúltero, conseguir el divorcio que no lo quiso solicitar su pareja. El juez debe aplicar el principio de viva no viculia si se invoca erróneamente una causa de divorcio. Bueno, tenemos 12 causales de divorcio y puede ser que una con otra exista alguna confusión o alguien no plantee bien la causal a partir de los hechos que invoca. Fíjense, en este pleno jurisdiccional de Arequipa el año 2013 se aceptó ello, ¿ok? Se aceptó indicándose pues que era posible que se declare, que el juez pueda corregir a partir de viva no viculia, pueda corregir el error en la calificación que hubo en la demanda. Claro, ahí me dirá, oiga, pero yo revisé este pleno recital de Arequipa y dice que aquí se adoptó la decisión, pero
no es vinculante porque no estuvieron todos los magistrados. Sí es cierto, pero el criterio que hubo en este pleno judicial de Arequipa lo van a encontrar ustedes también en esta casación 1500-2007 Lima, en el cual se desarrolla en extenso el tema. Y se dice, sí es posible, lo puedes hacer tú, señor juez. ¿Y qué es lo que se indica, no? Dicen, ¿qué es lo que se te ha demandado? El divorcio. Ok. Por una causal X, por una causal A, sí, por una causal A, pero los hechos configuran la causal B. Ok, tú, señor juez, estás obligado a aplicar la norma jurídica que corresponda frente a los hechos que están expuestos. Posiblemente la parte se equivocó al identificar la causal, pero como tú eres el técnico en el derecho, tú vas a tener que superar ese inconveniente. Y como lo que te dice la ley es que no te puedes ir más allá de lo que hayan pedido las partes, si las partes están pidiendo divorcio, tú al declarar el divorcio por una causa distinta, no te estás saliendo del petitorio. Entonces sí es válido ello, indicó la Corte en esta acusación. Pero aquí habría que tener ciertos cuidados, ¿no? De índole procesal para que no pueda alegarse una infracción a la defensa, al debido proceso. Entonces, debería inclusive el juez, en su caso, ¿no? Precisarlo esto como esta otra causal que no fue demandada, pero que de los hechos aparecería, fijarse como punto controvertido, darle la posibilidad a las partes que puedan suministrar el caudal probatorio que permitan demostrar la fundabilidad de esta causal. ¿Ok? Entonces, entremos a las causales. El adulterio. ¿Qué se entiende por adulterio? Bueno, el adulterio implica, pues, uno, la infracción al deber de fidelidad que vimos hace un momento. Y esta infracción al deber de fidelidad nos va a referir que uno de los cónyuges tiene trato sexual con una persona distinta a su pareja. Así se configura el adulterio. Tendría que probarse esta relación sexual extramatrimonial. ¿Ok? Algunos de ustedes dirán, oiga, pero bueno, a partir de nacimiento eso es innegable. No crean, señores. Siempre cuestiono ello. No digo que no, sino que digo que no necesariamente. Porque fíjense, hoy en día tenemos personas que son procreadas, no necesariamente de una relación sexual, sino con apoyo de la ciencia. Puede ser una fertilización in vitro, puede ser una fecundación asistida. En ambos casos, no hubo relación sexual. Podía haber nacido una criatura fuera de un matrimonio, pero no había relación sexual, no habría adulterio. En todo caso, habría una conducta deshonrosa si es que el marido con tercera mujer se ha sometido a uno de estos procedimientos. Inclusive, si es que el marido ha donado su esperma para que una tercera mujer se insemine, también se configura la causa de conducta deshonrosa. Y fíjense, en todos estos casos habrá una partida de nacimiento, pero no necesariamente habrá adulterio. ¿En qué caso no se puede invocar? El artículo 336 es claro, ¿no? Si se provocó, perdonó o permitió adulterio, no se puede invocar. La conmutación posterior impide también que se pueda alegar esta causa. ¿Eh? Plazo de caducidad, la acción caduca a los 6 meses de conocida la causa o en todo caso los 5 años de producido. ¿Eh? La tentativa de adulterio es suficiente para que se produzca la disolución del vínculo matrimonial. Fíjense, encontré esta casación contestando esta pregunta. La causa de adulterio se funda en la violación de fidelidad que origina la desarmonía conyugal, cuyo elemento objetivo se encuentra constituido por la consumación del acto sexual de un cónyuge con persona distinta a su consorte. De ahí que la simple tentativa resulta insuficiente para que produzca la disolución del vínculo matrimonial. Se reitera entonces que tiene que haber, pues, yacimiento carnal. Si hablamos de tentativa, no hay adulterio. Siguiente causal, la violencia física o psicológica. Aquí hay un incumplimiento del deber de asistencia, hay evidentemente una falta de respeto a la integridad física o psicológica de la pareja, que no va a ser posible porque continúe o que pueda subsistir la vida en común. El plazo de caducidad que señala el código también es de 6 meses de producida la causa. Para que pueda alegarse esta causal, se requiere una sentencia condenatoria previa. En esta casación se nos indica que no,
que en todo caso el juez va a tener que apreciar los hechos y evaluar si es que efectivamente se ha producido, independientemente de si se condenó o no a la persona por los hechos de violencia, pero evaluar si es que existió la violencia para que se pueda justificar la disolución, la separación del cuerpo o la declaración de divorcio. Tercera causa es el atentado contra la vida del cónyuge. Bueno, aquí estamos frente a un acto grave, como es, digamos, perjudicar la vida del otro. Está sometida esta causa también a un plazo de caducidad, que es 6 meses de conocida la causa, o de 5 años, perdón, 6 meses de conocida, 5 años de producida. Siguiente causa, la injuria grave. Fíjense que el código no dice una simple injuria, tiene que ser la injuria grave, e inclusive que esta injuria grave haga insoportable la vida en común. Entonces, para entender esta causal, encontramos esta casación del año 2005, ¿no? Dice, la injuria debe entenderse como toda ofensa grave dirigida a afectar el honor del otro cónyuge, lo que quiere decir que no se trata de cualquier ofensa, sino que esta debe ser de tal magnitud que haga insoportable la vida en común. Y si los cónyuges se hayan separados, esta dificulte o imposibilite que se vuelvan a unir, no siendo necesaria la reiterancia de la injuria. Hay que recordar que para esta causal, si bien es cierto el artículo 337 hace referencia pues que esta causal debería ser apreciada por el juez, teniendo en cuenta la educación, costumbre y conducta de los cónyuges, esta causal solo va a ser aplicable para la injuria grave, más no para los supuestos de violencia, más no para la conducta honrosa. Esto en razón a esta sentencia pedida en el proceso de inconstitucionalidad 18 del año 96. ¿Bien? Hay que también considerar que está sujeto a plazo de caducidad, 6 meses de producida de la causa. En el caso del abandono injustificado de la casa conyugal, ello implica una infracción al deber de cohabitación que indica que conversamos hace un momento, ¿no? Y esta causal se va a configurar cuando se demuestra el alejamiento del lugar conyugal. Se va a tener también que probar que este alejamiento ha durado 2 años o que sumado los periodos de los 2 años, y además que exista la voluntad del cónyuge de sustraerse de sus obligaciones conyugales. Porque puede ser que efectivamente se ha retirado del hogar conyugal, puede ser que efectivamente este retiro lleve más de 2 años, pero que no haya sido con motivo de sustraerse sus obligaciones, sino por trabajo o estudios. ¿Ok? Eh, el plazo de caducidad que indica el código para esta causal no existe, ¿no? La pretensión se puede alegar mientras se encuentre, mientras subsistan los hechos que motivan la causal. Esta actuación del año 2006 reitera lo que hace un momento mencionábamos en cuanto a la sustracción de los deberes, ¿no? Esta sustracción de los deberes no solo pueden referirse a los deberes que se tienen con la cónyuge, sino también con los hijos. ¿Ok? Entonces, producido ello, es que se va a configurar finalmente la causal. En el caso de la conducta deshonrosa, el código también hace referencia que ésta tiene que hacer insoportable la vida en común. ¿Ok? Y vamos a referir a algunas casaciones en las que nos tratan de referir o nos orientan cómo concebir esta conducta deshonrosa. Entonces, por ejemplo, esta causa del año 2003 nos dice que la conducta por parte de los cónyuges va a contravenir la moral, las buenas costumbres, a través, dice, de realización de actos incorrectos o impropios que afecten la honestidad y el respeto mutuo que debe existir entre los cónyuges. Esta, el criterio que se tiene respecto a la conducta deshonrosa eh, permite, pues, entonces encontrar que va a ser importante que una persona casada observe las reglas morales, las reglas sociales, porque de no producirse de encontrarnos frente a actos, por ejemplo, ¿no? Que comentábamos en su momento, ¿no? Este hombre casado
estando casado, tiene un comportamiento social con las amigas que no son los que socialmente se toleran, estaría evidente que o sea, estaríamos en cursos frente a la causa de conducta deshonrosa. Ahora, el código lo que precisa es que esta conducta haga insoportable la vida. Entonces, nos podemos preguntar, ok, para que se produzca entonces la causal, debemos encontrarnos, convivir, o debe encontrarse la pareja conviviendo para que haga insoportable la vida en común. Fíjense estas dos casaciones. ¿Ah? Esta primero del año 2003. Dice, debe entenderse que el impedimento de mantener una vida en común está referido no solamente a la imposibilidad de continuarla, sino también de reanudarla, toda vez que en ambos casos se entiende que no existe la posibilidad de que los cónyuges puedan vivir juntos por la conducta atribuida, lo que justifica la disolución del vínculo matrimonial. Entonces aquí la Corte nos dice, oye, mira, no necesariamente tienes que vivir con tu pareja. Si no están viviendo juntos y uno de ellos desarrolla una conducta que provoca que no pueda reanudarse la vida conyugal, se configura la causa. Esta es la casación del año 2003. Pero fíjense esta casación del año 2006. El resultado final de la conducta deshonrosa es el quebrantamiento de la vida en común, de la vida común que es propia, lógicamente, del matrimonio, de conformidad con el artículo 234 del Código Civil. Empero, si entre los cónyuges ya no existe vida en común, es decir, si no se realiza uno de los fines del matrimonio, sino que por el contrario, están separados de hecho, resulta evidente que no puede configurarse la causal en análisis. Vale decir, un hecho no puede convertir insoportable la vida en común que ya no existía. Dos posiciones distintas de la Corte, creo yo, de la Corte del año 2003, porque estamos aquí personas que se encuentran casadas y como casadas que están, se merecen pues ese respeto. Oiga, pero están separados, sí, pero es que está casado. Porque si te basta con que yo esté separado y que mi vida se puede desarrollar conductas que, no, que son reprochables socialmente o moralmente. Y eso no creo que deba tolerarse. Pero les muestro los dos criterios que tenemos que encontrar en la jurisprudencia. En el caso de la toxicomanía, lo que sanciona el código es este uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas o de sustancias que puedan generar toxicomanía. Esto en razón a que puede ponerse en peligro la vida de la pareja o inclusive de la prole. Podríamos encontrar también dentro de este concepto el alcoholismo. En el caso del plazo de caducidad, mientras subsistan los hechos que motivan la causal, usted puede ejercitar o valorarla. Tenemos la enfermedad grave de transmisión sexual contraída, dice, después de la celebración del matrimonio, contraída con posterioridad. Preguntamos aquí, ¿y esta causal la puede alegar el cónyuge que se encuentre sano o tiene que estar enfermo? Fíjense. Casación del año 2014 de ICA. Sin embargo, omite tener en cuenta, se refiere a sano, omite tener en cuenta que dicha norma no exige que el cónyuge que le invoque como sustento de su demanda se encuentre en buen estado de salud respecto al otro que padecería de la enfermedad de transmisión sexual. Pues si bien es cierto, y resulta ser una posibilidad, esto es que el cónyuge demandante no padezca dicha enfermedad, no es la única a que se restringe la norma en mención, pudiendo alegarse en la demanda que él, el accionante, fue contagiado por la demanda. Entonces, no necesariamente que está ni contagiado, ni enfermo, o tienes que estar sano, no. Basta que se configura cuánto se ha contraído esa enfermedad con posterioridad a la celebración. Siguiente caso, tenemos la homosexualidad sobreviviente al matrimonio. Pero fíjense, esta, un poco de la cosa, cómo se encuentra la realidad. Y creo yo, cargo a equivocarme o personas que sostengan lo contrario, no creo que a alguien le sobrevenga la homosexualidad. Yo creo que la homosexualidad en todo caso se manifiesta con posterioridad, porque alguien lo puede llevar muy oculto. Sin embargo, el código hace referencia pues, a esta homosexualidad sobreviviente. Pues. Preguntarán ustedes, oiga, pues entonces si la homosexualidad sobreviviente al matrimonio, ¿que tenemos acaso la homosexualidad anterior al matrimonio o la homosexualidad existente al momento de la celebración? Sí, sí, la vamos a encontrar la homosexualidad existente al momento de la celebración.
Y esto podemos advertirlo del inciso quinto del artículo 277 del Código Civil, la causa de anulabilidad del matrimonio. Entonces, vuelvo a repetir, yo no creo en la homosexualidad sobreviniente, yo lo que creo es que pueda manifestar una persona homosexualidad con posterioridad, porque lo ocultaba. Pero esa es la redacción que tiene el código. En el caso del plazo de caducidad, la acción caduca a los 6 meses de conocida la causa o en todo caso 5 años de producción. En el caso de la condena por delito doloso, lo que, fíjese que dice doloso y no culposo, exige la ley para que se configure la causal que esta sea pena privativa de libertad mayor de 2 años. ¿Bien? Esta causa tiene su justificación en esta separación fáctica que se ha producido y después de la ejecución de la privación de la libertad, así como en la contemplación de una conducta moralmente reprochable en razón a la pena que ya se impuesta. Respecto al plazo de caducidad, este plazo es de 6 meses de conocida la causa, con en todo caso 5 años de producir. La causal de imposibilidad va a ser vida en común, debidamente comprobada o probada, perdón, en proceso judicial. Esta imposibilidad de hacer vida en común va a advertir, pues, que digamos, una convivencia no armoniosa en el matrimonio. Y hay hechos que provocan que sea imposible que la pareja pueda mantener la convivencia matrimonial. Preguntamos, ¿esta es una causal objetiva o inculpatoria? ¿La puede alegar solo el culpable frente al inocente? ¿Lo puede alegar cualquiera? ¿Cuál es la naturaleza que le corresponde a esta causal? Veamos entonces estas casaciones. Esta casación del año 2007, dicha causal se presenta como aquella basada en las dos maneras que hay que concebir el divorcio: divorcio remedio y divorcio sanción, siendo evidente que la causal de imposibilidad de bien común se presenta como una causal en la que el divorcio es remedio y sanción, ya que la única forma de dar solución a un matrimonio en el que se presente tal causal es poniéndole fin, porque uno de los cónyuges es el que hace el posible bien común. Pero fíjense esta otra casación. Debe tenerse presente que los hechos con los que se pretende acreditar la causa de imposibilidad de bien común solo pueden ser invocados por el cónyuge agraviado y no por el inocente, por el que los cometió. Asimismo, a pesar que la ratio leyes de la norma fue la de identificar y encasillar esta nueva causal con la incompatibilidad de caracteres, se comprueba que ella no puede ser invocada de esa manera, por cuanto los factores que determinan la incompatibilidad no son exclusivamente uno de los cónyuges, sino de la pareja, por lo que no puede pretenderse la incompatibilidad de caracteres, pues estaría vulnerando el artículo 335 del Código Civil. Fíjense, aquí se dice algo cierto. Esta causa no está exenta del 335. Por lo tanto, no podría alegar esta causa el cónyuge culpable frente al inocente. Tiene que haber aquí un inocente y que se le imputa al culpable. Entonces, como yo, pues tendríamos que decir, porque aquí no hay, esta causal no engloba la incompatibilidad de caracteres, en la cual no podemos encontrar culpa de nadie. Tiene que ser un cónyuge que le imputa al otro una conducta que él desarrolla y que no permite, pues, que se lleve a cabo la vida armoniosa en el vínculo. Esta causa debe ser probada en un proceso judicial previo al que corresponde a la declaración de separación de cuerpos de divorcio, ¿no? Eso se puede hacer en el mismo proceso en el cual se discute la causa. En cuanto a la causal de separación, de hecho, bueno, el inciso 2, el artículo 363, luego esta causal, una causal que fue incorporada en el año 2000, no existía en la redacción originaria del código, eh, tiene elementos objetivos como es el quebrantamiento de la convivencia. Se evidencia que aquí hay una negación del cónyuge a mantener la vida matrimonial, hay una intención de no querer seguir conviviendo. De acuerdo al código, para que se produzca la causal tendrá que advertirse si se ha cumplido el plazo que señala la ley, dependiendo si hay hijos mayores o menores de edad, o no hay hijos de repente. ¿Ok? Y en cuanto a la legitimidad activa,
esté exenta esta causal del artículo 335. Por lo tanto, la puede alegar tanto el cónyuge que se retira de la casa como el que se quede en la casa. ¿Es objetiva esta causal? Fíjese, la tercera disposición complementaria y transitoria de la ley 27495, que es la que incorpora esta causal, señala lo siguiente. Para efectos de la aplicación del inciso 2 del artículo 363, no se va a considerar la separación de hecho, no se va a considerar como separación de hecho aquella que se produzca por razones laborales, siempre que se acredite el cumplimiento de obligaciones alimentarias u otras faltadas por los cónyuges de mutuo acuerdo. Entonces, por lo que nos indica la ley, debería analizarse pues que si en la separación mediaron causas que se le puede imputar al otro. Pues, lo que dice la ley es que uno tiene que ver la razón por la cual se ha retirado. O sea, no es del todo objetivo. Hay que ver qué razón ha habido precisamente. Y fíjese, en el tercer pleno casatorio se indica lo siguiente en el fundamento 34. La causal regulada en el inciso 2 del artículo 333 del Código Civil es a la vez una naturaleza objetiva y subjetiva, mixta, porque no solo se configura con la verificación de la separación física permanente y definitiva de los cónyuges, sino por la intención deliberada de uno o de ambos de no reanudar la vivienda. Ahora, ¿cuál es la justificación a la excepción prevista en el texto legal que nos hemos referido? Indica esta casación del año 2005. La norma legal establece una excepción a la causal de separación de hecho que se materializa cuando la separación se ha producido por razones laborales y que se justifica al mantenerse vigente las obligaciones alimentarias u otras pactadas por los cónyuges de mantener la vigencia de la sociedad conyugal, excluyendo toda posibilidad que proceda la referida separación de hecho por existir la voluntad de las partes de continuar conviviendo. Es decir, cada parte puede haberse separado, pero si se mantiene este cumplimiento de las atenciones alimentarias u otras que hayan pactado los cónyuges, no podríamos decir esta casación que nos encontramos frente a esta causa. Entonces, de lo que acabamos de conversar, hay que analizar pues si para esta causal mediaron o no causas imputables a los cónyuges. Si es que existieron causas imputables a uno de ellos, eso va a permitir identificar al cónyuge más perjudicado y que el juez, medido lo que indica el artículo 345A, tenga esta preocupación por la estabilidad económica del otro cónyuge. Y si no obstante haberse iniciado la interrupción de la cohabitación por causas no imputables a los cónyuges, después se evidencia la intención manifiesta de uno de ellos o de ambos de sustraerse al cumplimiento de las obligaciones familiares, continuando sus vidas por separado. Bueno, ¿qué hacemos? Fíjense, el tercer pleno casatorio señala en su fundamento 37 lo siguiente. Cesadas cualquiera de estas circunstancias justificatorias, el consorte está obligado retomar de retornar, perdón, físicamente al hogar conyugal. Y en el supuesto de no hacerlo, se configura la causal de separación de hecho. Si esta persona se separó por razones laborales, ok, ya no hay razón para que subsista esta justificación. Si es que esta persona se niega en retornar físicamente al hogar conyugal, entonces ya podemos haber una separación de hecho. ¿Qué es lo que debe acreditarse para el amparo de esta causal? Bueno, uno, tiene que estar constituido el domicilio conyugal. Fíjense esta ejecutoria de la Sala de Familia de Lima en el expediente 868-2005. La causal de separación, de hecho, se ubica en la no necesidad de acreditar el domicilio conyugal, lo que sí es imprescindible para efectos de la causal inculpatoria de abandono del hogar conyugal. Razón por la cual el eventual, aunque existente caso de los cónyuges que por diversos motivos no han constituido casa conyugal, porque siempre han vivido separados por razones económicas, estudios, viajes, etcétera, y que en la causa subjetiva son declarados improcedentes, pensamos que sí es viable su invocación en la nueva causa. Interesante. Segundo, habría que advertir el alejamiento del domicilio conyugal. Pero fíjese, el tercer pleno casatorio en su fundamento 36 dice lo siguiente. Puede ocurrir que por diversas razones los cónyuges se ven obligados a habitar el mismo inmueble, no obstante su renuncia a concretar su vida en común. En este caso, la separación no puede ser interpretada como no habitar bajo un mismo techo,
sino como aplicación total y absoluta de los deberes matrimoniales. Es decir, vivir bajo el mismo techo, pero si no hay esta intención de querer asumir los deberes que impone la ley para el caso de las personas con matrimonio, hablemos pues de una separación de hecho. Tercero, va a tener que cumplirse el plazo que señala el inciso 12 del artículo 313. Tendrá que pues discutirse el tema de por qué hubo ese alejamiento del domicilio conyugal. Y como indica el artículo 345A, para que pueda alegar esta causa tendrá que demostrarse el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Al respecto, encontramos pues criterios que el juez, para verificar el cumplimiento de este requisito, verificará pues si está al día o no la obligación alimentaria, pero no necesariamente el hecho de que uno no haya pagado alimentos quiere decir que uno pueda dar. Porque como lo precisa el artículo, esta aclaración del año 2007 de Loreto, si es que las partes no pactaron alimentos o si es que no existe una resolución judicial que haya fijado los alimentos, no podría el juez pues, exigir el cumplimiento de este requisito. Protección de la estabilidad económica del cónyuge que resulte perjudicado por la separación, de hecho. Fíjense, perdón, el tercer plano casatorio reconoce ello a partir de lo que precisa el artículo 345A. Entonces, en razón a este supuesto, después de oficio o petición de parte puede eh, ordenar el pago de la indemnización que hace referencia a la ley o la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal. ¿Cuáles son las reglas establecidas en el tercer pleno casatorio para el pago de esta suma indemnizatoria o la adjudicación de bienes? En primer lugar, va a tener que reclamarse esto, ¿cierto? En los actos postulatorios, es decir, en la demanda o en la reconvención, salvo que exista pues esta renuncia expresa. Ustedes dirán, oiga, pero puede ser que no se haya reclamado y después lo fije, sí. La Corte Suprema ha indicado que lo puede hacer por su oficio, advirtiendo pues quién es que de alguna manera, además de haber alegado esta condición de perjudicado, eh, demuestre el perjuicio que le ha causado la separación. ¿Bien? Tercero, el juez va a tener que hacer este pronunciamiento respecto a la cónyuge más perjudicado, o en todo caso, que no existe cónyuge perjudicado. Y para ello, la Corte Suprema ha señalado supuestos en los que el juez puede apreciar dicha condición, ¿no? El grado de afectación emocional o psicológica, y la tenencia de los hijos menores de edad y la dedicación al hogar, la posibilidad que se haya demandado alimentos, la situación económica desventajosa y perjudicial en la cual se encuentre el otro cónyuge. Ahora, si la separación de hecho se ha producido por culpa exclusiva del cónyuge, que sufre el mayor perjuicio, ¿es procedente que se fije una indemnización? No. El fundamento 65 del tercer pleno casatorio indica que esto no va a ser posible. Entremos ahora al tema de la adjudicación preferente de bienes sociales. ¿Qué bienes sociales serán los que se adjudiquen preferentemente? La adjudicación conforme al 345A se va a realizar con cargos los gananciales que le corresponden en la liquidación al cónyuge perjudicado y este tendrá la obligación de reintegrar al otro el valor de los bienes, el exceso de los bienes que se hayan adjudicado. A ver, veamos, fíjense. Teniendo en cuenta el artículo 345A, expresamente nos dice el último párrafo de este artículo que va a ser aplicable al cónyuge más perjudicado, el artículo 323 y además el 324, entre otros. ¿Ok? El 323 reconoce esta posibilidad que se adjudique a uno de los cónyuges el bien social. ¿Ok? Pero precisa la ley que el mismo 323, que esta adjudicación va a importar el reintero o el reembolso al otro cónyuge de aquello que se haya recibido de más. El artículo 324 señala que el cónyuge perjudicado
o perdón, que el cónyuge que se haya, que en los casos de separación, el cónyuge separado pierde los gananciales en proporción al tiempo que dura la separación. Fíjese que no dice que pierde todos sus gananciales, ¿ah? Dice, pierde sus gananciales en una proporción que equivalga al tiempo que dura la separación. Con esta precisión, entonces, veamos lo que ha indicado el principio no casatorio. La adjudicación preferente está principalmente referida al inmueble constituido en la casa de habitación de la familia o destinado para el establecimiento agrícola, artesanal, industrial o comercial de carácter familiar. Esto lo precisa el fundamento 76 del tercer pleno casatorio. Segundo, la adjudicación sostenemos nosotros, la adjudicación se realiza con cargo a los gananciales que le corresponden de la liquidación al cónyuge perjudicado, con la obligación de reintegrar el exceso del valor del bien adjudicado no cubierto por sus gananciales que se producirán con bienes propios del beneficiado. Ustedes dirán, oiga, por eso no ha dicho el tercer pleno casatorio. Sí, encontramos aquí el tercer pleno casatorio que indica lo contrario. La adjudicación de un bien social se hace en satisfacción de las consecuencias dañosas y no debe imputarse a las gananciales que le corresponden de la liquidación al cónyuge beneficiado por el carácter existencial de la indemnización. De adjudicarse un bien imputado a los gananciales que de la liquidación de la sociedad, no se estaría protegiendo su estabilidad económica ni la de sus hijos. De otro lado, para la adjudicación no se requiere necesariamente que existan otros bienes de la sociedad de gananciales que aquel adjudica. Pero fíjense, si bien es cierto, el precepto acusatorio tiene una disposición distinta, lo que dice la ley es otra cosa. Les invito nuevamente a que revisen el 323 y el 324. El 323 reconoce que esa aplicación, según el 345A, reconoce que aquí va a haber un reembolso. Y el 324 le dice al cónyuge no favorecido con la adjudicación. Le dice, oye, tú vas a perder, ¿ah? Pero vas a perder una parte proporcional al tiempo que duró la separación. No pierdes todo, solo pierdes una parte. Y bajo lo que indica estas dos normas, este cónyuge que no fue favorecido con la adjudicación dirá, bueno, como yo no he perdido todo, necesito que me reembolsen aquello que todavía tengo derecho. Entonces creo yo equivocada la posición de la Corte Suprema en ese tercer tema casatorio. Ese criterio que ha establecido la Corte, por ejemplo, lo encontramos en esta casación de Cusco, ¿no? Que se reitera, ¿no? Esta adjudicación se realiza sin afectar los gananciales que tiene derecho el cónyuge al liquidar las sociedades gananciales. Pero encontramos este pleno provisional digital de Moquegua el año 2005, en la que se recoge lo que estamos mencionando. Segundo, que la adjudicación preferente de bienes no se debe entender como la adjudicación en forma total de uno o unos bienes determinados de la sociedad conyugal a uno de los cónyuges, ya que solo se da la opción al cónyuge perjudicado para que preferentemente se le adjudique un bien, debiendo pagar al otro cónyuge el valor de sus derechos en dicho bien o en todo caso en la masa partida. Y fíjense, el 345A lo que no dice, oye, ¿sabes qué? Te entregamos un bien y no tienes que responderle a nadie. Dice, mira, tienes tu derecho a adjudicártelo preferentemente. La preferencia está en la adjudicación. El 323 dice, oye, y si te adjudicas preferentemente el bien, vas a tener que reintegrar al otro por el bien que te estás llevando de masa. Y el 324 señala, oye, le dice al cónyuge no favorecido con la adjudicación, ya vas a perder, ¿no? Vas a perder una parte proporcional al tiempo que dura la separación. No pierdas todo. Con todo lo que les estoy mencionando, creo yo que esta posición que se tuvo en Arequipa, pero mismo que Iguá, es la adecuada. Les soy sinceros, en la práctica no he visto que un juez haya dispuesto lo que les estoy mencionando. Pero les comparto mi posición. Mencionamos al inicio de la exposición qué ocurre con el tema de los alimentos, ¿no? Y preguntamos, ¿no? Los alimentos con el divorcio. ¿Es aplicable al divorcio por separación de hecho el artículo 350 del Código Civil? Recuerden que el 350 parte por indicar por divorcio cesa la obligación alimentaria. Entonces, si lo que se ha demandado es el divorcio por la causa de separación de hecho, declarar la separación de hecho, corresponde que cese la obligación alimentaria. Veamos. Casación del año 2010 del equipo.
La sala de revisión ha resuelto la controversia planteada ante el órgano jurisdiccional al establecer con claridad y precisión que corresponde que la pensión continúe vigente a favor de la demandada al aplicar correctamente el artículo 345A del Código Civil, y así velar por la estabilidad económica y emocional de la cónyuge que resultó perjudicada con la separación de hecho, y determinó con acierto que no es aplicable el artículo 350 del Código Civil a los divorcios por causal de separación de hecho por estar normado por el artículo 345A del Código Civil. Pero fíjese, si asumimos esta posición como válida, pregunto yo, ¿qué va a ocurrir si, por ejemplo, el cónyuge que dio motivos para la separación, de hecho, estuviese en un estado de indigencia? Le van a decir, oye, no es aplicable el 350, tienes que seguir pagando la pensión e inclusive no tienes derecho a que tu cónyuge te asista económicamente como le indica el 350, segundo supuesto. Si el cónyuge alimentista contrajera nuevas nupcias o mantiene una unión de hecho, que es una de las razones por las cuales el 350 indica que cesa la obligación alimentaria. ¿Que acaso vamos a decir, ah, no, o sea que como no es aplicable el 350, que ella siga percibiendo la pensión de alimentos de su marido? Pues creo yo que sí es aplicable el artículo 350, pero lo que fuera pertinente. Hay que revisar el caso, pero me parece un error que a rajatabla se indique que no es aplicable el 350. Ahora, sí es cierto, es que en el tercer pleno casatorio, en el fundamento 44b, se estableció lo siguiente, ¿ah? No es de aplicación inmediata a la declaración de divorcio por esta causa el cese automático de la obligación alimentaria entre los cónyuges prevista en el primer párrafo del artículo 350 del Código Civil. Norma aplicable solo al divorcio sanción. Yo creo que es un error, por lo que les acabo de decir. Eh, Acá viene un último tema. Fíjense. En el año 2010 yo recuerdo que, un poco revisando sentencias, en un caso que me llamó la atención, en la que se había demandado el divorcio por la causal, por la causal de separación de hecho, y la parte demandada reconvino para que se declare el divorcio por la causal de adulterio. Entonces, en esta ejecutoria se precisó pues, que cuatro votos de los señores magistrados de la Corte indicaron que era posible que se puedan amparar ambas causales. Y un voto distinto de doctor Sánchez Palacios, él advertía que eso no era posible. No era posible, decía, porque esto iba a provocar problemas. E indicaba el doctor Sánchez Palacios que en este tipo de supuestos tenía que resolverse primero la causal que importaba o que estaba dentro de lo que le llamamos el divorcio sanción, y luego, si es que esta no era parada, recién resolver la de divorcio remedio. En el caso planteado, primero resolver la causal reconvenida y solo si es que esa no era parada, la causal demandada. Respecto a la posición de los Sánchez Palacios, me parecía a mí arbitraria, porque no existe ninguna norma que diga que en este tipo de supuestos tenga que resolverse ello considerando primero la causal de divorcio o sanción. No hay ninguna norma. Pero también consideraba que era un error, pues, que se puedan resolver ambas causales por los problemas de índole patrimonial que se iban a generar. Y bueno, no encontré luego alguna otra resolución. Sí, ya en el tiempo me preocupaba un poco el tema, porque se venían discutiendo casos similares. Y lo que he venido sosteniendo es que esto no es posible. Entonces formulamos la pregunta, ¿puede ampararse una demanda de divorcio por causal objetiva y a la vez una reconvención de divorcio por causal subjetiva o viceversa? Esto ha sido tratado en un pleno jurisdiccional que se llevó a cabo en Ayacucho en el año 2019. ¿Qué es lo que se acordó por mayoría? ¿Qué pasa? Si en el proceso de divorcio se ampara la causal objetiva, separación de hecho, es posible también amparar la demanda, la demanda convencional por la causal subjetiva. Adulterio, abandono injustificado de la casa conyugal, conducta deshonrosa.
cae insoportable la vida en común, en la medida que no existe norma legal alguna que lo impida, debiendo también emitir pronunciamiento respecto a las consecuencias jurídico-económicas del divorcio, así declarada en cada caso, a fin de brindar una decisión fundada en la realidad de los hechos. Ustedes dirán, oiga, pero eh, ahí está la solución, porque el juez en su resolución se refiere pues, a las consecuencias jurídico-económicas del divorcio, pero les puedo, los invitaría luego seguro a conversar. Quisiera saber cómo van a resolver en el caso planteado, que se haya demandado el divorcio por la causa de separación de hecho y se ha reconvenido el adulterio. Si ustedes amparan ambas, les pregunto, ¿qué fecha le van a colocar al fenecimiento de la sociedad de gananciales? Considerando que en ambos casos la sociedad de gananciales va a tener una fecha de fenecimiento distinta, separación de hecho, fecha en la cual se produjo la separación. Si hablamos de la causa, por ejemplo, adulterio, notificación con la demanda, y van a tener momentos distintos. Claro, usted dirá, pero es que no nos hagamos problema, pues en este pleno se ha indicado que yo, juez, voy a tener que emitir pronunciamiento respecto a las consecuencias jurídico-económicas. Ok, y les vuelvo a insistir, ¿y qué fecha le van a colocar? Ah, no, yo le coloco la fecha de la separación de hecho. Y la parte que formuló su recomendación probatoria, ¿y por qué no era el adulterio? Otro dirá, no, yo le colocaré la fecha de notificación que le demanda en razón a la causa reconvenida. Y el demandante dirá, oye, pero si también amparaste la de separación de hecho. Entonces, yo creo que este tipo de problemas, o frente a la situación que estamos conversando, esta solución que se ha dispuesto en este pleno no soluciona nada. Dirán ustedes, oiga, pero ¿y cuál es la solución? Creo yo, o también a que esto pueda debatirse, que aquí tendría que resolverse primero la causal demandada y solo si esta no es amparada, pues se resuelva la reconveniencia. Por una cuestión de orden. Diríamos primero en el tiempo, primero en el derecho, pero no podría ser al revés, porque va a provocar problemas de la aplicación del artículo 319 del Código Civil. Con lo que hemos conversado el día de hoy, he hecho una breve referencia de todo lo que implica el divorcio y la separación de cuerpos y el divorcio. Ah, perdón, me estaba olvidando el último tema. El caso de los derechos hereditarios. Fíjense, el artículo 343 del Código Civil señala en forma expresa que producida la separación de cuerpos va a a limitarse el derecho hereditario del cónyuge culpable de la separación, es decir, del cónyuge que provocó la causal por la cual se está declarando la separación de cuerpos. Fíjese que este derecho le es restringido solo al cónyuge eh, culpable, ¿ok? Más no al inocente. Entonces, si planteáramos el caso de aquel cónyuge que, es inocente en la causa de separación de cuerpos y falleciera, el culpable, aun cuando tiene la condición de cónyuge, no lo podrá heredar. Pero por el contrario, si quien fallece es el culpable y sobrevive el inocente sí tendrá derecho a vivir. Ahora, no confundamos, señores, no confundamos el, derecho, perdón, el caso del artículo 343 con lo que dispone el código respecto a la pérdida del derecho hereditario del divorciado, ¿no? Es algo muy distinto, porque si se declara el divorcio, no corresponde entonces que se declare, no corresponde que ya el ex cónyuge pueda heredar. ¿Ok? Diferencia entonces el caso del 343 para cuando se trata de una separación de cuerpos a cuando se trata, perdón,
el divorcio. ¿Sí? En ambos casos, la pérdida del derecho hereditario se producirá de manera distinta. ¿Alguna pregunta? Bueno, con ello estoy hábil para poder contestar cualquier pregunta que se pueda generar en torno a nuestra exposición. Gracias. Señora Roxana, no sé si hay alguna pregunta. A ver, sí, doctores, vamos a ver las preguntas. El doctor Muñoz, por favor, buenas noches. Buenas noches, ¿se me escucha? Creo que sí, Sí, doctor. sí, Ajá. doctor. Doctor, hablando sobre este tema de las causales de divorcio y más, ha hecho hincapié a la separación de hecho. En nuestro país, en las fiscalías de familia, juzgado de familia, se ha visto un gran porcentaje de que la mayor cantidad de casos de divorcio se generan por estas causales, sobre todo pues la separación de hecho, ¿no? ¿Existe un balance sobre estas causales de divorcio durante un periodo 2003, 2004, doctor? Sí había, gracias, doctor, por la pregunta. Fíjese, sí había escuchado que luego de la pandemia, el, el hecho de esta convivencia forzada que lo cual tuvimos que mantener provocó por la incidencia de los divorcios, ¿no? Al parecer, la convivencia extrema perjudicó a algunos matrimonios. Sí creo, doctor, que esta causal abre la posibilidad que muchas personas puedan, digamos, conseguir la tranquilidad emocional, o en otros inclusive hasta la felicidad que no la han podido conseguir con la pareja, ¿no? Entonces, creo que la incorporación de esta causal ha aliviado muchas familias, ¿no? Usted me dirá, oiga, pero entonces usted no cree en el matrimonio. No, sí creo en el matrimonio, pues el matrimonio en el cual la convivencia sea armoniosa, pero no creo que pueda hablarse de un matrimonio en el cual la pareja no tiene esta intención de llevar una vida feliz, ¿no? Fíjese, eh, hubo un grupo de trabajo que se conformó en el año 2016, creo 2018, para la formulación del Código Civil y las causales que se puede ver si lo puedo publicar y las causales, doctor, que estarían proponiendo son reducidas, pero básicamente el tema se va a limitar a esta intención de mantener una convivencia sana. Permítame solo un minuto, doctor, a ver si puedo ubicar eh, para mostrar en pantalla, doctor. Acá está la reforma, un segundito, doctor, y le voy a mostrar para que vea lo que se ha propuesto, claro, está para discutirse, ¿no? Pero quiero mostrarle, permítame un segundito, doctor. Un segundito, por favor. Paso más, un poco más. Paso más, 333. Mm, voy a compartir mi pantalla un segundito. A ver, tenemos acá. Compartir pantalla. Está. Fíjese, doctora. Esta es la propuesta que se lanza. Ya no vamos a tener todo esto 333 con todas las causales, ¿ok? Sino, fíjese, son causas del divorcio o en su caso de la separación de cuerpos. Cuando se verifican hechos atribuibles a uno o ambos cónyuges que haga intolerable la convivencia de estos o que ocasionen un grave perjuicio al desarrollo y bienestar de los hijos. B. La separación de hechos de los cónyuges durante un periodo interrumpido de 2 años. C. El mutuo acuerdo de los cónyuges después de transcurrir un año de la celebración del matrimonio. El divorcio o separación de cuerpos convencional será judicial, notarial o administrativo municipal. Fíjese, aquí se resume el tema. Y yo creo, doctor, ya para los casos que conozco de algunas personas
tiene complicaciones en su vida matrimonial, eh, digamos, se les abre una puerta a conseguir para varios cierta tranquilidad, ¿no? ¿Tenemos otra pregunta, doctor? La doctora Salvador Plasencia. Sí, buenas noches, doctor. Doctora, ¿cómo está Buenas usted? Tiempo que noches. la saludo. Saludarlo, doctor. ¿Qué tal, doctora? Doctor, una pregunta. Mire, en Ya. las causales de adulterio, a veces sucede que el cónyuge tiene un primer hijo y la cónyuge toma conocimiento, ¿no? Y bueno, deja pasar el tiempo, no acciona por la causal de divorcio y luego el señor vuelve a tener un segundo hijo y entonces la señora dice, bueno, por este segundo hijo voy a accionar divorcio por esta causal de adulterio. ¿Cómo en todo caso es el criterio de la jurisprudencia? ¿Deberíamos considerar para el plazo de la caducidad el primer hijo, el nacimiento del primer hijo, el conocimiento del primer hijo o del segundo hijo? No, si es que, a ver, si es que en el caso del primero ya transcurrió el plazo que señala la ley y habría caducado la acción, habría pues que ampararnos en el plazo que nos está dando este segundo hijo. Pero fíjese, doctora, no he estado nunca en un supuesto como el que le voy a comentar, pero reitero, no hoy en día, no necesariamente el nacimiento de un hijo, no necesariamente la partida de matrimonio prueba el adulterio. Voy a repetir, hay casos de personas que son habidas, no de relaciones sexuales, pueden tener su partida, pueden haber nacido fuera de un matrimonio, pero eso no implica, no implica que se configure la causal de adulterio. Ya le digo, no nunca he visto en la práctica ni he encontrado a alguien que me diga, no, yo me inseminé, no, a mí doné mi esperma. No he encontrado. Pero tenga la seguridad, ya con el devenir del tiempo, puede haber alguien que diga, sí, yo he tenido una hija o un hijo con María. Sí, yo soy casado con Teresa, pero yo nunca tuve más relaciones sexuales con María. Yo le doné mi esperma. No estamos ahí frente a la adulterio. ¿Qué estamos? Cuando ustedes hacen cosas, ¿qué haces tú si estás casado donando tu esperma? Entonces, pero para el caso que usted me pregunta, doctor Salvador, este, habría que ya, este segundo hijo nos estaría habilitando, nacido este hijo producto de relaciones sexuales, nos estaría habilitando para que se configure esta segunda causa, esta causa de adulterio. Gracias, doctor, por su respuesta, muy amable. A usted, doctor Salvador, muy saludable. Igualmente, doctor. El doctor Díaz Correa. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Felicitarlo por su disertación. Gracias, Doctor, Rodrigo. una pregunta. Mire, ¿se podría alegar el divorcio en dos causales, en separación de hecho y en condena por delito doloso, pero la separación de hecho respecto al tiempo sería en base a que el esposo, al tiempo de la condena, que él fue condenado a 12 años y por eso ya la cónyuge está demandando por causal de separación? De hecho, este retiro del hogar, que es por el tema del cumplimiento de una sentencia condenatoria, ¿se podría alegar o Ya, no? fíjate, yo no creo, doctora, porque no es que el cónyuge haya tenido la intención de retirarse, sino que ha sido ejecución de una sentencia quien obliga a que no esté en el caso conyugal, por lo menos para el caso de la causa de separación de hecho. Lo que habría que ver es si es que, digamos, por lo que usted me comenta, podría sí alegarse esta causa de la condena por delito doloso a más de 2 años de pena privativa de libertad, pero Y no la por separación de hecho, ¿no? y el plazo de caducidad tendría que demostrarse porque podría ser que la parte indique, la esposa indique, yo tuve conocimiento, justo ella contabilizó, o bueno, la defensa técnica contabilizando 5 meses antes, tendría que demostrar que la forma en que ella se enteró de esa condena.
Pero fíjese, este artículo el inciso 10 indica pues que la condena por delito doloso a pena privativa de libertad no mayor de 2 años, es decir, tendría que acreditarse que ha habido la condena, que ha habido pues una privación de libertad mayor a 2 años, y se estaría confirmando la causal. Ahora, si es que ella no conocía del hecho, como para ver si es que nos encontramos frente al plazo de caducidad, el 339, ¿ah? La acción basada entre otros, ¿no? El inciso 10 caduca a los 6 meses de conocida la causa. Estamos en el supuesto que usted dice, oiga, ella no conocía, ok. Y en todo caso, los 5 años de producir. Si es que ella no tuvo conocimiento de la condena, en todo caso, el plazo de caducidad sería los 5 años de producir esta causa. Si ella Ya, estuvo ya. en ese rango, podría pues alegar la causal y demandar, ¿no? Claro, porque era, bueno, es algo, creo que no tan probable. Ellos ya convivían y que se casaron en determinado año, fue condenado durante esa convivencia, hubo un abandono de hogar y ella bueno, en el ejercicio de que no se tenga en cuenta la caducidad, indica que hace 5 meses ha tomado conocimiento. Tendría que demostrar ese plazo de los 5 meses, bueno, de los 5 meses para que no entren en el ¿Sabe, plazo de doctor? caducidad. Yo ni siquiera iría a hacer comercio diría que acabo de tomar conocimiento, ¿no? Y que en todo caso, como también señalo, los 5 años de producida, si estoy yo dentro de ese plazo, soluciono el tema. Ya, doctor, ya, muchas gracias. No tiene por qué autorizar. Gracias. La doctora Ramos Mauricio. Doctora Ramos. Sí, doctora Ramos. Hola, ¿me escucha? Claro que Sí, sí, doctora. ¿Cómo es usted? sí, Buenas Ay, noches. doctora. gracias a Dios. Doctor, una consulta muy Dígame, rápida. dígame. Dígame. El 2018 se produce un abandono de hogar. Definitivamente, como usted dijo al inicio de la exposición, nadie se pone de acuerdo para que la otra persona abandone el hogar. Se puso se hizo la constancia respectiva con la policía. El 2020, a raíz de la pandemia, el señor decide regresar sin que la otra parte se lo pida. Y resulta que, bueno, los seres humanos somos disímiles. El Señor en su cabeza ha regresado no por la familia ni por la esposa. Y yo pienso que primero es la esposa y luego los hijos. Pero bueno, y resulta que, oh sorpresa, se levanta la pandemia y el Señor vuelve a irse. Se vuelve a romper el hogar y sobre todo trae mucha crisis en los niños fruto de esa familia. Los niños vienen atravesando momentos muy difíciles, pero eso es un tema muy particular. Entonces, del 2018 al 2020 hay 1 año y 9 meses bueno, no separación, no, de abandono. Y luego del 2022, en julio, prácticamente el 1 de julio, a la fecha, 23, 24, 25, ya son 3 años más el año y tantos, 9 meses. ¿Se puede juntar esos plazos para el divorcio o no se Sí. pueden juntar y se ha interrumpido? Fíjese, doctora, en el caso del abandono injustificado de la casa conyugal, el inciso quinto del 333 señala, pues, 2 años continuos o que sumados los periodos de los 2 años. De por lo que usted me comenta, aquí podría acreditarse la causal porque sumados los periodos dan los 2 años que señala la ley. Ya. Y otra cosa, doctor, finalmente, em, el masculino habla de separación de hecho y de separación, pero ¿en un abandono existe separación de hecho? ¿En un abandono existe separación? ¿O es que uno tiene que recurrir a la justicia para que por fin
eso se tenga por válido, porque yo pienso que en estos casos el divorcio tiene que ser incluso materia de indemnización, porque lógicamente se ve a una persona inestable por completo, inmadura por completo y que ha causado bastante daño al proyecto de vida tanto de la otra persona, de la cónyuge, como de la familia que formó. Entonces, considera usted que esa es una separación de hecho o es en un divorcio que eventualmente ya se tiene que dar, va a constituir una causa más bien de que pueda ser indemnizada la cónyuge? Gracias. O sea, doctora. Al fin de todas Ramos, ¿no? Sin todavía catalogar el nombre de la causa. Lo que tenemos cierto es que alguien que se ha sustraído de sus obligaciones, que se ha retirado de la casa, y va a surgir la duda, ¿no? Frente a los hechos expuestos, sustracción de los deberes matrimoniales, sustracción de los deberes con la esposa y con los hijos, alejamiento de la casa conyugal. ¿Qué es lo que habría que demandar? Inciso quinto, 333, abandono injustificado o separación de hecho. Fíjese, doctora, la diferencia que vamos a encontrar entre una y otra va a estar, porque en ambos hay alejamiento de la casa conyugal, en ambos vamos a encontrar, pero hay una diferencia que es el hecho propio. Para el caso del inciso quinto, solo puede alegar esta causa de abandono injustificado de la casa conyugal el cónyuge inocente frente al culpable. El culpable no puede alegar el inciso quinto. El culpable o el que se retira de la casa sí puede alegar la separación de hechos porque está exenta en el artículo 335. Ahora usted me preguntará, oiga, ya, volvía por ahí, nos orientamos, ¿en qué caso uno, en qué caso otro? Pero patrimonialmente, ¿qué es lo que más, qué es lo que más conviene? Porque el abandonado puede alegar el abandono injustificado como que también puede alegar la separación de hechos. No puede ser ningún conveniente, pero el que abandona solo puede alegar la separación de hechos. Y usted preguntará, oye, ¿qué conviene patrimonialmente mejor? Entonces, fíjese, doctora, aquí usted me obliga a pedirles que revisen dos artículos, el 352 y el 324. El 324 que hace un momento comentábamos, que señala pues, que en los casos de separación, el cónyuge, el cónyuge que se separó pues, pierde gananciales proporcionalmente al tiempo que dura la separación. No dice que pierde todos sus gananciales, solo una parte proporcional al tiempo que dura la separación. Pero, ¿qué es lo que dice el código para el caso de las causales inculpatorias? Como el caso que está mencionando, el abandono injustificado. 352. Para este caso, el cónyuge solo pierde, el cónyuge culpable, solo pierde los gananciales provenientes de los bienes del otro. Con lo que le estoy mencionando, para el que se fue de la casa, le va a salir redondo si es que la señora llega a demandar el divorcio por causal inculpatoria. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a la ley, él solo pierde los gananciales que provienen de los bienes de la señora. En otras palabras, si la señora no tenía bienes, él no pierde sus gananciales, se los lleva todito tal como están. Pero si es que la señora alega la causal de separación de hecho, la señora, además de lo que indica el 345A, de la posibilidad de la obtención de alimentos, la indemnización, la adjudicación de bienes, la señora se va a ver beneficiada con el porcentaje de gananciales que va a perder, de todos los gananciales, va a perder una parte, el abandonante va a perder una parte, proporcionalmente al tiempo que dure la separación. Creo yo, doctora, que patrimonialmente conviene más demandar un adulterio, pero un divorcio por separación de hechos, que un divorcio por causal inculpatoria. Patrimonialmente le digo. Esto le digo por las sumas y restas que he hecho para diferenciando el 324 y el 352. Mira, inclusive, doctora, con lo que le estoy indicando, más vale que a uno lo demanden por adulterio a que le demanden por separación de hechos. Es decir, el adúltero es tratado patrimonialmente mejor
que cuando se te demanda el divorcio porque te fuiste de la casa. Podría parecer ilógico, es lo que dice la ley. Al doctor Robles Lázaro, su última pregunta, por favor. Buenas noches. Su micrófono, doctor Robles, porque no se lo escucha. Doctor Robles. Doctora Ramos. Me parece que no puede. Doctor Robles Lázaro, por favor. ¿Me escucha, O doctor Miguel Sí, Ramos? doctor Robles. Sí, sí, doctor, soy doctor juez. Robles. En estos casos tenemos que poner los 5 o 6 sentidos porque son casos de familia y para distribuir el patrimonio, sobre todo, se orientan los divorcios, pero también no hay que dejar de lado, doctor, las uniones de hecho. Las uniones de hecho en las que, según mi perspectiva, hay más de estas uniones de hecho que los formalmente contraídos vía matrimonio. En el artículo 333, numeral 10, dice la causal por condena por delito doloso a pena privativa de libertad mayor de 2 años. Si se entiende que es efectiva, no hay problema. También contempla, doctor, si es suspendida. Gracias, doctor. Ok. Fíjese, este inciso solo indica que sean 2 años de pena privativa de libertad. No precisa si es que se ejecuta la pena o no. Alguien podría decir, oye, si tú no puedes diferenciar donde la ley no lo hace, no puedes indicar ahí que tiene que aplicarse esto cuando sea una pena efectiva, ¿no? El- si es que consideramos que lo que aquí se sanciona es un alejamiento de la casa conyugal con motivo de la condena, claro, tendría que ser efectivo. Pero creo yo que no solo bastaría eso. Yo creo que aquí hay una deshonra en esta familia, producto de la condena que se ha impuesto. 2 años tendría que ser, tendría que haber un incumplimiento, un apercibimiento, ¿no? Luego de la suspensión de la condena para que te la hagan efectiva. Pero la ley no distingue. Pero creo yo que para que se pueda entender esta causal, hay que considerar dos cosas. Uno, no solo, perdón, el que se haya producido el alejamiento, porque 2 años no va a producir, si está suspendida, no, pero sí esta afectación a la pareja, teniendo a su cónyuge condenado por delito doloso. Gracias, doctor. Muy amable. Bien, porque otro rol. Y por último, la doctora Fiestas, por favor. Buenas noches, ¿se me escucha? Buenas noches. No es autoridad. Sí, buenas noches, doctor, buenas noches a los presentes. Tengo una duda, doctor, en relación en el caso de un matrimonio con separación de patrimonio y de existir una causal, ¿no?, que meritara un divorcio, o sea, indistintamente cualquiera de las causales. Eh, ¿Cuál sería, en todo caso, la sanción civil para el cónyuge que faltó, ¿no?, a sus deberes conyugales, incurrió en una causal de divorcio? Ok, en cuanto al tema, como hay una separación de patrimonio, doctor, aquí no hay gananciales que discutir, ¿ah? Porque no hay gananciales, hay una separación de patrimonios. Aquí sí se va a considerar el pago de esta indemnización por daño
que tendría derecho el cónyuge perjudicado y también la pérdida de los derechos hereditarios que le van a corresponder, es la consecuencia del divorcio. Pero de ahí no se me ocurre algún otro derecho que pueda haber, un derecho patrimonial que pueda haberse mermado, ¿no? No sé, Doctora Fiestas. doctor, en relación a la pérdida de los derechos ¿no? hereditarios, ¿cómo sería esa figura? No sé si me puede aclarar. No, no lo Gracias. escucho bien, doctora. Los derechos hereditarios, perdón. Usted indicó que una sanción civil o en todo caso, conforme a mi pregunta, podría ser pues, una indemnización y también la pérdida de los derechos hereditarios. No sé si me podría aclarar esa parte en relación a los derechos hereditarios. Claro, lo que ocurre, doctor, es que si ya se produce el divorcio, no la separación de cuerpos, no el divorcio, ya no se tiene la condición de cónyuge. Entonces, si fallece la pareja, al momento de su fallecimiento ya no va a haber cónyuge que pueda reclamar herencia. ¿Por qué? Porque se produjo el divorcio. Muy distinto es cuando se produce la separación de cuerpos. Es Juan casado con María. María demanda la separación de cuerpos por adulterio, ¿sí? En contra de Juan. Se declara fundada la demanda. Como estamos hablando en este caso de una separación de cuerpos, ellos siguen casados. ¿Qué ocurre si María fallece? De acuerdo al artículo 343 del Código, Juan, aun cuando el fallecimiento de María tiene la condición de cónyuge, no la va a poder heredar porque fue culpable de la separación. Pero si Ah, quien, pero si quien falleciera fuera Juan, María, que todavía es su cónyuge, sí lo va a poder heredar. Esto no se aplica para el divorcio. ¿Por qué? Porque como el divorcio es, acaba el matrimonio, ya no se tiene la condición de cónyuge, si fallece María o si fallece Juan, no hay pareja, no hay esposo o esposa ahí que pueda sobrevivir a recoger la herencia. gracias, doctor. Muchas Bien, gracias. porque todas las fiestas. Ok, doctores, les agradecemos su participación, que se verá reflejada en sus marcaciones de asistencias respectivas dentro del sistema. Procedan, por favor, a marcar su asistencia de salida que estará habilitada en el sistema según lo comunicado. Y por favor, finalmente agradecer a la importante ponencia del doctor Miguel Eduardo Ramos Mirabal y con ustedes será hasta en otra oportunidad. Muchas gracias y que tengan todos muy buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, señorita Muchas Roxana. gracias. Gracias, señor magistrado. Gracias. Aló, hola. Sí, doctor, proceda por favor a marcar su asistencia de salida. Eh, ¿Dónde está para marcar la asistencia de salida? A ver, en los correos que le hice llegar hay un instructivo. Usted ingresa otra vez al No, SGA, ingresa sí, su usuario y contraseña y ahí le va a salir la ventana. Hay un instructivo que le hice llegar, pueden marcar hasta las 8 de la noche y siguiendo ese instructivo, por favor, de su correo. Le voy a en mi agradecer. correo está. Sí, y les hice llegar como creo, me parece, tres recuerdos y siempre juntaba el... Pero es como Pero le digo, ¿no? Usted yo no entra marqué la entrada, con yo su entré usuario de y frente. contraseña. ¿Perdón? Yo entré de frente, no sé cómo se marca la entrada. Claro, entonces por eso ahora cuando termina siempre va a salir la ventana emergente donde dice que clique en su salida. Entonces si no sale la ventana, ustedes van a apretar el botón inicio como les hice llegar en el correo
y ahí se va a actualizar el sistema y va a salir la ventana. También pueden ingresar otra vez al sistema con su usuario y contraseña y cliquear el botón de inicio que está en la parte superior. Por favor, sigan esas indicaciones, se pueden ver dentro de su correo el Abandono y va a instructivo. salir ahí que marque mi salida. Ya, ahí salió. Entonces ahí cliquea y ahí es donde ya le llega un correo diciendo que ya marcó su salida. Por Entonces favor. abandono y va a salir eso, ¿no? ¿Aló? Sí, no importa que usted salga ya de la sala, la cuestión es que ingrese otra vez a su sistema con su usuario y contraseña, aprieta inicio y ahí es donde le va a salir, pero solamente hasta las 8 de la noche. Ya, voy a ver. Ahí está el instructivo, ¿no? En los correos, doctor, sí, en mis correos, R. Mendoza, busque mi nombre. Ya. Gracias. Gracias. Sí, doctor Lizano. Doctora, buenas noches, ¿se me escucha? Aló. Aló. Doctora, buenas noches, ¿se me escucha? Uy, no se escucha. Doctora, buenas noches, ¿ahora sí se me escucha? Más o menos. Doctora, igual seguro es por la asistencia de salida. No, doctora, es respecto a las diapositivas. Si nos Ah, pueden bestia, ya, compartir. yo le voy a hacer llegar a las personas que han ingresado a las diapositivas, ¿ya? A su correo. Correcto, muchas gracias, doctora. Ya Buenas está. noches. Hasta luego, suerte.